Quizá te resulte familiar nuevamente ver esta imagen. Recordarás que hace un par de semanas la publicamos en redes sociales, a las que le diste me encanta, me gusta. Bueno, mi nombre es Mariana López Ocaña y ahora es momento de explicarte qué es lo que sucede en tu cuerpo cuando inicias o cuando decides iniciar un entrenamiento deportivo, ya sea recreativo o competitivo. ¿Qué es lo primero que necesitamos saber? Lo primero es saber cuál es el objetivo de nuestro paciente. Nos interesa saber qué es lo que él quiere o ella quiere, si quiere estética o si quiere rendimiento. Teniendo esto en cuenta, iniciaremos con la aplicación de la periodización alimentaria, que son los pasos a seguir de cómo evaluar a nuestro atleta. ¿En qué consiste esta periodización alimentaria? Consiste o está formada de 5 indicadores: el A, B, C, D y el P. El antropométrico se refiere a las medidas corporales, a las circunferencias que le podamos tomar a nuestro paciente, pliegues, diámetros. El indicador B se refiere al indicador bioquímico. En este necesitamos pruebas de laboratorio que nos indiquen a nosotros cuál es el estado actual metabólico de mi deportista. En el indicador C, que sería el clínico, aquí nos interesa conocer cuáles son los antecedentes patológicos, tanto del paciente como de sus familiares. Si está tomando algún medicamento, si le practicaron alguna cirugía, si tiene todos sus órganos completos, si llevó algún tratamiento anterior o actualmente. En el indicador D se refiere al indicador dietético. En este nos interesa saber y conocer todos sus hábitos alimenticios: cuándo, cómo, en dónde realiza sus comidas, si come solo, si come acompañado, cuántas comidas realiza al día, los alimentos que le gustan, los que no, si presenta alguna alergia o alguna intolerancia hacia algún alimento, pues también es importante al momento de realizar el plan de alimentación, saber si le pone más sal a sus alimentos, cuánta agua toma al día. El P se refiere al aspecto psicológico. En este podemos detectar si nuestro paciente tiene alguna situación emocional que pueda comprometer el desempeño en su entrenamiento. Con todo esto podemos obtener un diagnóstico de nuestro atleta y saber la disponibilidad que va a tener tanto a corto plazo como a largo plazo. Y entonces, una vez que tenemos toda esta información, aquí sí ya podemos establecer un plan alimentario, un plan de entrenamiento, es decir, una atención más personalizada. Ahora vamos a conocer qué es lo que sucede en el interior de tu cuerpo cuando ya decides iniciar un entrenamiento físico, ya sea estético, recreativo o sea de alto rendimiento y de competencia. Ok, bueno, nosotros en nuestro cerebro guardamos información, es decir, que tenemos la capacidad de programarnos para algo, para realizar alguna actividad. Se dice pues que necesitas al menos 1000 horas o 21 días repitiendo esa misma actividad para que se pueda grabar en nuestro cerebro un programa. Bien, ¿dónde recibimos nosotros esa primera información? Bueno, se dice que es a través de nuestros ojos. Toda esa información va a llegar hasta el quiasma óptico para que pueda ser procesada y guardada en la materia gris que se encuentra en nuestro cerebro. Esa materia gris son un grupo de neuronas motoras. Ellas están formadas de un núcleo y de axones, como lo podemos ver en la imagen. Las neuronas, ¿qué es lo que ellas hacen? Las neuronas solamente guardan y reproducen información. En el núcleo está guardada la información y se expresa a través de neurotransmisores. Ok, la acetilcolina se produce en el núcleo de la neurona y esta necesita un transportador. Su transportador será la quinesina. Ella se transporta, o dentro de ella va la acetilcolina y se transporta a una velocidad de 0.5 centímetros o hasta 40 centímetros por día con la ayuda del ATP. Esta es una de las razones por las que es importante el descanso, el que tú como deportista tengas un buen descanso, para que la acetilcolina pueda ser transportada. Una vez que tú ya utilizaste la acetilcolina en tu entrenamiento, tenemos otro neurotransmisor que va a regresar a la acetilcolina y este se llama dineína. Este también lleva una velocidad de transporte de aproximadamente 20 centímetros por día. A esto es a lo que se le llama supercompensación.
Es por eso que una persona que no está entrenada no puede llegar al gimnasio o al CrossFit o hacer su entrenamiento y entrenar con mucha intensidad porque no tiene la quinesina ni la dineína disponible para que pueda realizar su actividad o su entrenamiento muy intenso. Dentro del axón de la neurona motora necesitamos mantener una polaridad. A esta polaridad se le llama potenciales de membrana. ¿Para qué nos sirve? Para poder mantener una contracción muscular. Pero ¿y cómo sucede esto? Ok, sucede en 3 fases. La primera fase, que es en un estado de reposo, dentro de la membrana de la neurona motora, se debe mantener una polaridad de menos 90 milivolt, que es el equivalente a 140 miliequivalentes de potasio. Eso es lo que está dentro de la neurona motora. Afuera está el sodio esperando poder entrar. Y es donde ocurre la segunda fase. La segunda fase se llama de despolarización, donde los canales de potasio se abren para que pueda salir el potasio y los canales de sodio también se abren para que pueda entrar el sodio. A esto también se le conoce como la etapa de todo o nada, donde se genera una polaridad de menos 65 miliequivalentes. Y por último, en la tercera fase, que es la fase de repolarización, la carga se vuelve todavía más positiva, alcanzando hasta más 35 miliequivalentes. Aquí es donde entra todo el sodio y sale el potasio. Bien, aquí es donde nos permite que ocurra la contracción. Ahora vamos a pasar nos vamos a adentrar en la fibra muscular. Las fibras musculares están formadas por 2 tipos de filamentos, uno grueso y uno delgado. Los filamentos gruesos están formados de miosina y los filamentos delgados están formados de actina. En el retículo sarcoplasmático se libera calcio. Ese calcio se une a la troponina C porque quiere decir que corresponde al calcio, provocando que la tropomiosina se desplace, dejando descubierta la parte más activa o la parte activa de la actina, que es donde la cabeza de miosina, que también debe estar activada, se va a unir con la actina para para que se pueda llevar a cabo una contracción. Esto quiere decir que cuando tú estás entrenando, estás gastando energía y al mismo tiempo estás lesionando tu músculo, que con el descanso vas a reparar, aumentando de esta manera el volumen muscular. Bien, ahora vamos a pasar a las rutas metabólicas. Vamos a iniciar con la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? La glucólisis es el rompimiento de una molécula de glucosa y esto ocurre en el citosol y no necesita la presencia de oxígeno. Cada molécula de glucosa está formada de 6 carbonos y esta debe pasar por la glucólisis en 2 fases. En la primera fase a la glucosa se le agrega un grupo fosfato en el carbono 6 para que se convierta en glucosa 6-fosfato. Esto para evitar que se salga de la célula, para después convertirla en fructosa 1,6-fosfato con un gasto total hasta aquí de 2 ATP. En la segunda fase se va a partir la fructosa 1,6-bifosfato en 2 partes exactamente iguales para obtener finalmente 2 moléculas de piruvato formadas de 3 carbonos cada uno. Es decir, que si empezamos con una glucosa de 6 carbonos, el resultado final van a ser 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno. De aquí ya podemos pasar a 2 rutas metabólicas para obtener energía. Una sería la aeróbica, es decir, que necesita la presencia de oxígeno, y otra anaeróbica, donde no se requiere la presencia de oxígeno. Que esta última puede ser láctica o aláctica. Ok, bueno, vamos a empezar con la vía aeróbica. El piruvato, una vez que se obtiene de la glucólisis, se va a descarboxilar. Sí, necesita que se descarboxile para convertirse en acetilcoenzima A. ¿Para qué? Para que pueda entrar a la mitocondria. Una vez que entra a la mitocondria, puede iniciar el ciclo de Krebs. ¿En qué tipo de entrenamiento vamos a utilizar la ruta aeróbica? Bueno, se utiliza cuando tú haces un ejercicio con poco peso, pero con muchas repeticiones, o en ejercicios de muy larga duración, con mucha demanda de oxígeno, como un maratonista o un ciclista. Bien, okay. ¿Para qué nos sirve el ciclo de Krebs, además como de aporte de energía? Bueno, el ciclo de Krebs tiene una función muy importante en el deporte
porque nos ayuda a liberar hidrógenos. Estos hidrógenos los van a recoger más bien la vitamina B1, B2 y B3. Esto para garantizar la formación de los NAD y de los FAD. ¿Qué quiere decir NAD? Nicotinamida, adenín, dinucleótido. Y el FAD, flavin, adenín, dinucleótido, que son importantes para que se continúe reciclando la energía. Bueno, hasta aquí, hasta este momento, sabemos que nuestro atleta, sea recreativo o competitivo, necesita en su alimentación el consumo de sodio, potasio, magnesio, calcio, buena hidratación, vitamina B1, B2, B3, su entrenamiento y su descanso. Bien. Ahora pasaremos a la ruta anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno, como ya lo mencionamos. Aquí vamos a partir de la misma manera del piruvato, pero vuelvo a repetir, en ausencia de oxígeno. Solamente que se le suma un hidrógeno para poder formar lactato. ¿Qué ejercicios corresponden a esta ruta anaeróbica? Son los ejercicios con mucho peso y pocas repeticiones, ¿sí? O la segunda forma en la ruta anaeróbica sería cuando el piruvato se le suman 2 hidrógenos para formar ácido láctico, que no son lo mismo ácido láctico y lactato. El ácido láctico, nuestro cuerpo busca la manera de liberarlo, de sacarlo, ¿sí? Para no generar un estado de acidosis. La acidosis, como el nombre lo dice, obviamente nuestro cuerpo entra en un estado de acidez. ¿Qué quiere decir esto? Que tu sangre va a manejar un pH por debajo de 7.35. Esto va a provocar en la persona que sienta dolor de cabeza, dificultad para respirar, entre otros. Pero en el atleta, ¿esto qué significa? Bueno, en algún momento de su entrenamiento, de su plan de entrenamiento, tiene que vivirlo. Es importante que lo viva. ¿Para qué? Para que pueda formarse la biogénesis mitocondrial, es decir, aumentar el número de mitocondrias disponibles para poder tener un mejor rendimiento. Pero es muy importante remarcarlo, el atleta no tiene que estar en un estado de acidez permanente, solamente en algún momento de su entrenamiento puede vivirlo, ¿sí? Y bueno, esta acidez es regulada también por 2 mecanismos que nuestro propio cuerpo tiene, ¿sí? Se le consideran amortiguadores, que son el dióxido de carbono y el bicarbonato. Estos dos compensan este estado de acidez. Ellos van a regular y a procurar que nosotros mantengamos un pH en nuestra sangre, de 7.35 a 7.45. El sistema endocrino está formado por glándulas que estas a su vez van a producir y a liberar hormonas. La glándula más importante, la que gobierna gran parte de nuestras funciones, es la hipófisis o pituitaria, que a su vez va a ser estimulada por el hipotálamo. Las glándulas emiten mensajes, por lo tanto, las hormonas son el mensaje que llegará hasta el órgano diana. Las hormonas se clasifican de diferente manera. Una puede ser por su comunicación, por su liberación y por su composición. En cuanto a la clasificación de comunicación, se divide en cinco formas. Una sería la autócrina. Esto quiere decir que se estimula a sí misma. Otra sería la parácrina. Esto quiere decir que estimula células locales o células en una región en específico. El tipo de comunicación nerviosa es cuando una neurona estimula a otra neurona. La endocrina se refiere cuando una glándula se comunica con otra glándula. Y por último, la neuroendocrina es cuando una glándula se comunica con una neurona. Bien. Otra clasificación, como ya lo mencioné, que sería por su liberación, se divide en 3 componentes. Una serían las hormonas. Estos son un mensajero químico, es decir, de una glándula a otra glándula. Por ejemplo, de la hipófisis va a estimular la glándula, los ovarios, por ejemplo. Otras serían los neuropéptidos. Estos son mensajeros químicos entre neuronas. Y por último sería neurotransmisores, que estos son mensajeros químicos, pero específicamente entre neuronas, entre una neurona y otra. Y por último, también, como ya lo mencionamos, se clasifican según su composición y se divide en tres formas. Una serían las peptídicas, que estas están formadas de varios aminoácidos.
Otras serían las esteroideas, que estas están formadas de colesterol. Y por último, las amínicas, que estas se derivan de un solo aminoácido, que sería la tirosina, que se forma principalmente en las glándulas suprarrenales. Además de todo esto, las hormonas también se regulan mediante un arco reflejo negativo y positivo. ¿Cuándo será negativo y cuándo será positivo? Bien, el arco reflejo negativo será cuando el nivel de una hormona esté muy elevado y esto va a generar que se bloquee la producción de las hormonas que van a liberar la producción a su vez de esa hormona. Ahí sería un arco reflejo negativo. El arco reflejo positivo será cuando las hormonas no se regulen y no puedan dejar de producirse. Es decir, que aumente mucho la liberación de una hormona en específico. Otro factor importante que regula la producción hormonal son los cambios de estación y la disponibilidad de la luz. Es por eso que el sueño de calidad en ausencia de luz es indispensable para el atleta y bueno, para cualquier persona en específico. Ok, pero ¿por qué en ausencia de luz? ¿Cuál es la importancia de que cuando tú duermes sea en completa ausencia de luz? Bien, se refiere porque o fisiológicamente el triptófano, que es un aminoácido también, se pueda convertir en melatonina y esto a su vez provoca en tu cuerpo que puedas entrar en un estado de sueño profundo, de reposo o lo que se le conoce también como en estado REM. El ciclo circadiano, que lo tenemos aquí de este lado, se encarga de regular, además de estos ciclos de descanso, se encarga de regular también la producción de algunos receptores y sustancias reparadoras que necesitas para, digamos, restablecer tu funcionamiento. Ahora empezaremos a hablar de glándulas y de sus hormonas. Vamos a empezar con una de las glándulas más importantes, que sería la glándula tiroidea. Las células tiroideas se agrupan formando islotes, como lo puedes ver en la imagen. En el centro de los islotes se encuentra una sustancia que se llama coloide. Bien, dentro de esa sustancia coloide está lleno de yodo, ese yodo que tú consumes en tu alimentación. En el borde de la célula tiroidea va a llegar la hormona estimulante de la tiroides a su receptor que se encuentra en la membrana. A un lado de esa membrana se encuentran los canales de yodo. Estos canales de yodo necesitan la presencia de sodio para que puedan entrar. Es por eso que, por ejemplo, la sal se le está iodada, porque necesitan los dos componentes para que pueda entrar. En el núcleo de esta célula se va a producir tiroglobulina, que está formada de muchas tirosinas. Esta tiroglobulina se dirige por exocitosis hacia la sustancia coloide, que se va a unir al yodo que ya está en la sustancia coloide, para después poder regresar por endocitosis en forma de T3 y T4. Y ahora que ya tenemos formada la T3, que es la triyodotironina, y la T4, que es la tiroxina, ahora ¿qué pasa? Recordarás que cuando explicamos la contracción muscular hablamos de una cabeza de miosina que debe unirse a la actina. Bueno, ¿quién forma la cabeza de miosina? La cabeza de miosina la forma la T3, es decir, la triyodotironina. Pero ¿y qué hace la T4? La T4 se encarga de guardar energía. Ella estimula la producción de acciones de quinasa. Es decir, que entre T3 y T4 se encargan de regular nuestro gasto energético basal. Ahora pasamos con las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales están ubicadas en la parte superior del riñón y están formadas de una corteza y de una médula. ¿Qué produce la médula? La médula se va a encargar de la producción o la síntesis de catecolaminas. Las catecolaminas, como ya sabemos, son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. La médula produce aproximadamente un 80% de adrenalina y un 20% de noradrenalina. Pero, ¿y cómo se forman las catecolaminas? Todo inicia con un aminoácido esencial. Es esencial porque nuestro cuerpo no tiene la capacidad de producirlo.
Este aminoácido es la fenilalanina, que debe ser convertida en tirosina para poder entrar a las células de la médula de la glándula suprarrenal, para después esa tirosina convertirse en dopa. ¿Qué quiere decir dopa? Una fenilalanina doblemente oxidada. Ahora esa dopa será convertida en dopamina con la ayuda de una vitamina, la vitamina B6, para que pueda entrar entonces a las vesículas de almacenamiento. Una vez que se formó la dopamina, necesita convertirse en noradrenalina, una fenilalanina triplemente hidroxilada sin un grupo carboxilo, con ayuda de la vitamina C, para que finalmente esa noradrenalina sea convertida en adrenalina. Y ahora, ¿qué hacemos con esa adrenalina? Necesitamos liberarla. Pero ¿cómo pasa eso? El calcio va a entrar a la célula de la médula cuando el potencial de membrana de la célula motora estimule los canales de calcio, provocando que las vesículas lleguen hasta la membrana para ser liberadas al torrente sanguíneo. Pero aún nos falta un último paso. ¿Qué pasa una vez que ya la adrenalina se liberó al torrente sanguíneo? Estas deben regresar a la célula de la médula por los canales sensibles de cocaína. Pero cuando están presentes sustancias derivadas de la cocaína, como la efedrina o la cafeína, estos canales se cierran, provocando que la adrenalina quede circulando en el torrente sanguíneo y obviamente esto genere que tú tengas como más rendimiento en tu entrenamiento. En la corteza suprarrenal se producen 3 hormonas esteroideas. ¿Qué quiere decir? Que estas se forman a partir del colesterol. Esas 3 hormonas son los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los andrógenos. De los mineralocorticoides, que ya dijimos, es otra hormona que se forma en la corteza suprarrenal, se va a formar la aldosterona. Esta aldosterona va a activar el sistema renina-angiotensina. ¿De qué se va a encargar el sistema renina-angiotensina? De controlar la presión sanguínea y el volumen extracelular corporal. La renina es secretada por las células del aparato yuxtaglomerular. La renina va a ser liberada al torrente sanguíneo, donde se va a unir al angiotensinógeno, que estas dos van a formar la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a viajar hacia los pulmones, donde las ECA, que quiere decir enzimas convertidoras de angiotensina, van a formar la angiotensina 2. De los andrógenos que también son formados en la corteza suprarrenal, se van a producir hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas. De aquí vamos a partir de la pregnenolona. Esa pregnenolona se va a convertir en dehidroepiandrosterona, para que posteriormente se convierta en androstenediona. Y esta androstenediona se va a convertir en andrógenos. De los glucocorticoides, que también son hormonas que se producen en la corteza suprarrenal, se va a producir cortisol. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Mariana López Ocaña, licenciada en nutrición. Puedes dejar tus dudas y comentarios en la sección de abajo. Si te gustó el video, compártelo y nos vemos pronto.